¿Qué tal? Buenas noches, Dios los bendiga grandemente. Bendiciones para todos del Señor. Pues nuevamente estamos aquí en línea para compartir esta palabra. De hecho, los lunes he estado preparando algunos temas. En algunas circunstancias, por otras situaciones no he podido compartir, pero ahorita no tengo ningún inconveniente. Muy bien. Y pues con la intención de edificarnos, de adquirir mayor bendición por el conocimiento de la palabra, y en esto al final que seamos beneficiados con el orden de Dios, con sus principios, porque nos damos cuenta qué tan necesario es vivir bajo los principios de Dios. Fíjense que ahorita que estoy estudiando Romanos, me vino un punto bien importante, lo vi en una palabra de evangelismo de un hermano que estaba compartiendo el mensaje, y se me hizo muy interesante recordar este asunto, porque esto es lo que termina afectando o en cierta manera trayendo un desorden en las prioridades o en las cosas que debemos hacer. Lo que ocurre con las personas, con la mayoría de las personas, es los estándares digamos, de las cosas que se deben de hacer, las que no, o los estándares que mide el ser humano para, digamos, tener un concepto acerca de un tema, acerca de algún asunto. Vemos cómo hay esas, digamos, ideas diferentes, y que al final crea diferentes estándares en las personas, ¿no? En las culturas, en la humanidad en general. Cómo esos estándares que las mismas personas marcan, pues terminan afectando el diseño o el orden de Dios. Porque en esto es lo que hace la diferencia, ¿no? El hombre se cree bueno en su propia opinión. El hombre dice, no, pues yo soy bueno, porque mide los estándares conforme a su criterio, ¿no? Entonces, la comparación del hombre hacia lo malo es ver las actitudes de una persona que roba, que es homicida, que es ladrón, que es violador, X, ¿no? O sea, hay diferentes estándares que las mismas personas están marcando. Entonces, yo me mido, digamos, como hombre, cuando yo no tengo el entendimiento de la palabra de Dios, me mido conforme a los estándares del mundo. Entonces, nosotros analizamos el estándar del mundo. Entonces, vemos la maldad, cuál es la medida de la maldad, en cierta manera, y cuál es la medida de la bondad. Entonces, el hombre comienza a crear esas propias, digamos, estereotipos o ese tipo de ideas, porque tiene esos estándares, ¿no? Entonces, yo puedo analizar mi vida y decir, a ver, esta persona roba, esta persona mata, esta persona hace esto, aquello, y eso se considera muy malo. Entonces, yo puedo decir, entonces soy bueno o no soy tan malo porque yo no hago eso. Yo a lo mejor mucho miento, deshonro a mis padres, no hago algunas cosas correctas en mi hogar, pero no soy tan malo. ¿Por qué? Porque estoy considerando los estándares del mundo. ¿Ok? No estoy considerando los estándares de Dios. Y aquí es el punto, que el hombre por eso tiene esa idea, ¿no? De que no es tan malo, de que no hay problema, que todo está bien, porque pues está marcando sus propios estándares. Y aquí lo importante es aprender a marcar los estándares de Dios, que son los que se establecen
como el orden correcto, y que al final de cuentas termina bendiciendo, termina afectando de una manera positiva, y que esto al final de cuentas trae beneficios, ¿no? Ahora, el tema que puse para el estudio es la bendición en el orden familiar, porque lamentablemente, y sobre todo aquí en México, no hay una cultura que, créanme, que está muy arraigada en ciertos aspectos o prioridades en la familia, y que lamentablemente esto termina dañando, afectando el hogar, termina afectando el matrimonio. ¿Por qué? Porque no se entiende realmente la prioridad, y solamente, digamos, por concepto o porque nosotros sentimos un cierto afecto, ¿no? A ciertas personas, creemos que es el orden de cómo se debe manifestar. Pero bíblicamente nos damos cuenta que hay un orden en todo esto, y los principios que Dios establece pues hablan de esa bendición que viene cuando nosotros, digamos, acatamos esos principios. Es importante ver por qué las cosas que ocurren en las familias, el daño tan grave que ha causado los estándares del mundo, como se le mencionó al principio, cómo está dañando el diseño que Dios estableció, y la bendición que Dios ha querido para ese diseño. Muy bien, vemos desde el punto de vista humano, y que puede sonar muy lógico, ¿no? Porque el amor que es muy entrañable, y sobre todo en el caso de la familia, como puedo decirles en el caso de los hijos o en el caso de los padres, que parece como una contienda, ¿no? Como un campo de batalla, donde digamos que tal persona se tiene que ganar a lo mejor un cierto lugar o merecer cierto lugar para considerarlo importante, ¿no? A veces vemos combatiendo la mamá con la nuera, combatiendo papá con los hijos por el lugar, ¿no? De prioridad. Y esto es algo que a lo mejor se ve muy exagerado para muchos, el decir cómo es que está combatiendo la suegra con la nuera, o el papá con los hijos, ¿no? Para ganar el lugar de la esposa, o en el caso de la suegra con la nuera para ganar el lugar del hijo. Es muy común, y en la cultura tristemente es así. Pero también tiene mucho que ver lo que nosotros hemos permitido, ¿no? Lo que como personas permitimos, y que se nos hace sencillo aplicarlo así, y no nos damos cuenta de incluso el daño que podemos estar causando a las personas que deberían estar en otra prioridad, digámoslo así. En esto es el punto importante, cómo entender, ¿no? Los principios de Dios para que nosotros podamos vivirlos, y sobre todo que seamos bendecidos por esos principios. Entonces, la idea es poder aclararlo, ¿no? Porque al final de cuentas no es cuestión solamente de mi concepto, porque humanamente puedo tener un concepto, pero ya cuando yo comienzo a conocer la palabra, comienzo a entender el mensaje de Dios, entonces me doy cuenta qué tan importante es vivir bajo esos principios de Dios, porque fíjense qué tan importante es ver que esos principios también te protegen, ¿no? Te cubren, y te ponen en una situación de paz, de gozo, de bendición. Hay más armonía. ¿Por qué? Porque estás viviendo esos principios. Te das cuenta que funciona, que sirve el hacerlo de esa manera. Muy bien, ahorita que hemos estado viendo temas familiares, ayer simplemente pues fue un sentir, ¿verdad? Nada más me conecté, estuvimos ahí dando alguna referencia acerca de los jóvenes, el que podamos nosotros darles atención, darles cuidado, apoyarlos. Pero en esto, lo que hoy quiero compartirles, pues obviamente hay citas bíblicas importantes que nosotros debemos
considerar para que podamos entender este diseño, este orden, y que pues veamos la bendición de Dios en ello. Muy bien, pues vamos a hacer una oración para que Dios nos dé entendimiento, y pues agradeciendo nuevamente a los que nos acompañan en línea, aquellos que mejor ahorita pueden estar y que pues se dan el tiempo, ¿verdad? O aquellos que posteriormente puedan verlo, a lo mejor más tardecito, a lo mejor mañana. De todos modos, el video ya queda en Facebook guardado. Creo nuevamente tiene una duración de un mes. Entonces, pues tienen oportunidad de